Amén. Muy bien, hermanos, el tema de hoy es un poco distinto. Hemos estado hablando de la esperanza que tenemos. Hemos estado hablando en el primer mensaje de gloria, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de participar en el banquete trinitario. Y ayer estuvimos hablando de cuál es la esencia de la santidad, que no es otra cosa que un corazón ordenado, el orden de nuestros amores, una afectividad sana. Amar, como dijo Agustín de Hipona, ama y haz lo que quieras. Ese es el resumen de toda la voluntad del Señor, amar a Dios, sobre todas las cosas, amar al prójimo, como a uno mismo. Ama y haz lo que quieras. Y cuando el corazón ama bien, de forma ordenada, entonces podemos tener paz, descanso. Hoy el mensaje, como digo, va en otra línea. La historia demuestra, hermanos, que la verdadera iglesia del Señor es una iglesia sufriente, en mayor o en menor medida, una iglesia sufriente. El apóstol Pablo dijo que todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Y no debemos olvidar, hermanos, que el mundo prefirió a Barrabás. El mundo sacó a nuestro rey a empujones y lleno de escupitajos de la ciudad y lo colgó en una cuneta, en una cuneta del mundo, en un rincón, como si fuese un criminal. Ese es el mundo anticristo. Nosotros no podemos esperar que el mundo nos saque a hombros a nosotros, si a nuestro rey lo echaron de la ciudad. Y eso está muy claro en el pasaje que os invito a meditar en esta mañana. Os sugiero que no lo busquéis, porque lo que voy a hacer es no leerlo entero. Es un capítulo largo de la Biblia, una lectura extensa, y lo que voy a hacer es un extracto. No voy a poner no voy a poner palabra ni cambiar el sentido, pero sí voy a saltar algunas líneas. Entonces, si lo buscáis, posiblemente os voy a marear, os voy a perder. Sí que mejor escuchar la lectura. Está en el capítulo 3 del libro de Daniel, y la palabra del Señor dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6. Le levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua. Y estaban en pie delante de la estatua, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina y de todo instrumento de música, se postraron y adoraron la estatua de oro. Por esto, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos y dijeron al rey: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Y les dijo: ¿es verdad que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno. Entonces fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho,
La llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno. Entonces Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, gobernadores, capitanes, consejeros, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Hasta ahí la lectura. Nos vamos a Babilonia. Estamos en Babilonia, ¿no? Nos vamos a ese tiempo. La ciudad era colosal. Al lado de esta ciudad, Jerusalén parecía una choza, una aldea. Nunca antes el mundo había conocido algo así. De hecho, era una exhibición de técnica, una exhibición de poder, de glamour. Esta ciudad, en el tiempo de Daniel, es la concreción del sueño del hombre que la Biblia describió como el primer poderoso, la palabra es Gibor, el primer poderoso después del diluvio, llamado Nimrod. Se nos dice en Génesis que Nimrod fue un poderoso cazador delante del Señor. Ahora, esa expresión delante del Señor la tenemos que entender bien, porque, por ejemplo, Dios le dice a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. La expresión típica latina, no hebrea, pero sí latina, es coram deo. No sé si la habéis escuchado. Esas letras las tenemos nosotros en nuestro salón. Coram deo significa delante del Señor, pero en el sentido de vivir hacia Dios, de vivir conscientes de Dios, de vivir, la frase que la Biblia usa para describir esta clase de vida es el temor del Señor. Conscientes de Dios, orientados hacia Dios, coram deo, vivir delante de Dios. Pero este no es el sentido. Cuando la Biblia dice que Nimrod era un poderoso cazador delante del Señor, en realidad el hebreo ahí lo que está expresando es que era un antidios, era versus Dios, enfrente de Dios, como el rival de Dios. Eso es lo que quiere decir delante de Jehová, el anti-Jehová, un Señor y un Salvador alternativo. Y él se levantó en medio de su generación, Nimrod, como un titán, una especie de héroe que procuraba para sí mismo las lealtades y los aplausos. Y no me cuesta imaginármelo con su arco diciendo: hey, las fieras se están multiplicando, pero no os preocupéis, aquí estoy yo. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Un titán versus Dios. Elegid, Dios os salva o yo os salvo. Yo soy un mejor salvador. Esa es la idea. Y Babel se nos dice que fue el comienzo de su reino. Nimrod no solamente quería gloria, quería dominio. Su intención era establecer un gran estado en el que él ser reconocido rey y señor. Y así Nimrod se convirtió en el prototipo de todos los monstruos que han buscado grandeza mundana y que han buscado poder, como Alejandro Magno, como Stalin, como Hitler, como Rockefeller o George Soros. Es una especie de anticipo, Nimrod, de un personaje oscuro que está por surgir en la escena mundial, al que la Escritura llama el hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición, más conocido como el anticristo. Anticristo versus Cristo es el Cristo rival. Ahora, Dios había dicho a Noé
que partiendo de Ararat, donde había encallado el arca, llenaran la tierra. Les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Esa siempre fue la idea de Dios, ¿no? Para que el conocimiento de la gloria de Dios llenase toda la tierra, que se dispersaran y que cultivaran, que hicieran cultura, que es lo mismo. Una cultura que glorificara a Dios. Pero los hombres despreciaron la misión, despreciaron el llamado y se plantaron en el llano. Encontraron una llanura y dijeron, fenomenal, esta tierra está bien. Ahora, el llano me llama la atención, ¿no? Yo creo que este llano es también el anti-Edén, porque Edén, aunque no lo dice directamente la Escritura, estaba en un monte, tenía que estar en un monte. ¿Por qué? Porque allí nacía un río y se dividía en 4 brazos. Y los ríos no nacen en el valle, los ríos nacen siempre en las alturas. Y de allí descienden hasta el mar. Y por eso siempre el monte en la Biblia, alzaré mis ojos a los montes y el monte de Dios y el monte. Añoramos ese lugar donde caminamos con Dios al aire del día, ¿no? Pero estos se van a un valle, que es el anti-Edén, ¿no? Y dijeron, aquí mismo, aquí vamos a construir una ciudad perfecta. Hagámonos una ciudad, construyamos una torre que llegue al cielo. Somos muchos, somos listos. La tierra es perfecta, hablamos la misma lengua, nos entendemos, hay concordia, tenemos un plan, estamos resueltos, sabemos coser el barro y hacer ladrillo, seremos imparables, just do it, ¿no se dice? Yes, we can, nothing is impossible, y todas esas tonterías que solemos decir cuando de repente, no sé, nos sale un ladrillo y nos venimos arriba. Dice que supieron coser. Avanzaron un poco en su tecnología y ¡buah! Hagámonos una ciudad, construyamos una torre, conquistemos el cielo. En aquella ocasión, hermanos, el Señor impidió que el hombre se vistiera de gloria. Le bajó los humos a nuestra raza. Cortocircuitó nuestra capacidad de comunicarnos, confundió el lenguaje y aquello terminó como el rosario de la aurora. Dios así, de esa manera, esparció a los soberbios en el pensamiento de ellos y frustró sus planes y la torre y la ciudad quedaron inconclusas. Pero el hombre no cejó en su arrogancia. Allí no paró, no paramos. En la soberbia, en la arrogancia de construirnos a nosotros mismos una identidad gloriosa, un nombre. Hagámonos un nombre. Esa era la idea. Hagámonos un nombre. Y no solamente una identidad, sino un destino. Lleguemos al cielo, conquistemos las alturas. Nombre y cielo, identidad y destino. Pero versus Dios. Porque Dios ya nos ha dado nombre y ya nos ha marcado el destino. Ahora, siglos después de esto, de lo que ocurrió en Babel, en la llanura de Sinar, aquí estamos en la Babilonia del tiempo de Daniel, 605 más o menos antes de Cristo. Esta es la versión 2.0. Pero el espíritu, la naturaleza de esta ciudad es la misma. Esta ciudad, como aquella que Nimrod intentó construyó de hecho, pero bueno, quedó de aquella forma. Esta ciudad es la apoteosis del hombre, la exaltación del hombre. Esta es la ciudad 666 del hombre, por el hombre, para el hombre. Hombre, 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 666. Independientemente si tenéis otras ideas con respecto a la marca y la señal del anticristo, el meollo, la esencia de la señal del anticristo es hombre. Hombre, hombre, hombre. Del hombre porque nace en el corazón del hombre. Por el hombre porque el hombre con su fuerza, con su mano, con su técnica lo hace. Y para el hombre porque el propósito de todo eso es la autoexaltación, la coronación de sí mismo. Hombre, hombre, hombre.
Es el intento de esta Babilonia de establecer un estado global de igualdad, fraternidad, libertad, donde el hombre es el ombligo, donde el hombre es arquitecto y constructor, donde el hombre es alfa y omega, donde el hombre se provee a sí mismo, como he dicho, nombre y cielo, identidad y destino. Babilonia, esta Babilonia del tiempo de Daniel, con su sigurat, con sus graneros, con sus instituciones, con sus entretenimientos, con su política, con su estructura económica, con su sistema público de servicios, su oferta cultural, su progreso tecnológico, su progreso científico, su código de Hammurabi, su biblioteca, su gimnasio, su música de arpistas, su Agenda 2030, sus templos, era el resultado del esfuerzo del hombre por salvarse a sí mismo. Es una ciudad, fíjate, es una ciudad soñada desde la desconfianza en Dios. Como dije ayer, Abraham salió sin saber a dónde, pero no salió de aquella manera, o sea, no salió porque creyó que Dios le había preparado una ciudad. No sabía dónde. No sabía cómo, tenía un montón de incógnitas, pero sí sabía que Dios le había preparado una ciudad. Se fió de Dios, se fió. ¿Te vienes, Abraham? Es como cuando nos dicen, ¿no? Cierra el ojo y abre la boca, ¿no? Para darnos a probar algo, ¿no? Si el tipo es bromista y a veces hace bromitas pesadas y eso... No sabes si cerrar el ojo, ¿no? Cierra uno. Quizá el ejemplo no es el mejor, pero ¿te fías, Abraham? ¿Te fías? Vente detrás de mí. Yo te elijo tus heredades. ¿Te fías o no te fías? Abraham dijo, me fío, me voy contigo. Nimrod no, Nabucodonosor no, por lo menos de momento. No, si nosotros queremos tener una vida feliz, una vida plena, nosotros no lo tenemos que currar, no lo tenemos que levantar por nosotros mismos. Porque mira, dejemos de mirar el cielo, seamos fieles a la tierra y vamos a construir la ciudad de la alegría, vamos a construir la ciudad de la paz, vamos a conquistar el bienestar que ansiamos. Esto no lo vamos a hacer nosotros por nosotros mismos. En realidad, la historia de la humanidad es la historia de dos ciudades. Una está vestida de lino, fino, blanco, limpio, resplandeciente. Otra, Babilonia, la madre de las rameras. Y Nabucodonosor decide erigir un monumento de oro para celebrar su reino, su fuerza, su glamour, su majestad, su poder. No sabemos si se trataba de una imagen de él mismo o de algún dios babilónico, no lo sabemos exactamente, pero lo que sí sabemos es que esta imagen reivindicaba la gloria imperial. Si hubiese sido más sabio, hubiese colocado un reloj de arena en la repisa de su despacho para recordarse a sí mismo que él es un hombrecito pequeño, que su vida es débil, transitoria. Ahora está y luego no está, como la hierba del campo, se seca y su gloria desaparece. Pero no, este tipo no pone un reloj de arena en su repisa. Este coloca una estatua de 30 metros, como un edificio de 7 plantas, y encima de oro, y busca una planicie para que destaque, para que sea como una especie de estandarte, para que sea como una especie de bandera que ondee sobre ese lugar, sobre un mundo conquistado. Y luego convocó a la crema de la sociedad, los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, gobernadores de las provincias. Y luego armó un pregón y puso un speaker. Hizo componer una banda sonora con la que conseguir un efecto épico. Y yo te pido que vengas conmigo a esa llanura con tu imaginación. Y puso chivatos, claro. Puso chivatos en medio de la multitud, una especie de KGB, Comité para la Seguridad del Estado, para informar de cualquier disidencia. Y las instrucciones estaban claras, hermano. Todos los funcionarios, todos los altos cargos, vestidos de gala, tenían que postrarse delante de la estatua cuando sonase la música y tenían que adorar. Y si alguien protestara diciendo, perdona, pero es que yo
A ver, es que mi religión es otra. Es que yo adoro a otro Dios. Yo estoy seguro que cualquier funcionario lo hubiese dicho, tranquilo, no hay problema, tú puedes adorar a quien tú quieras. Tú puedes tener otra religión. Eso está muy bien. De hecho, Nabucodonosor no había prohibido adorar a otro Dios. Ahora, lo que tú tienes que hacer es que cuando suene la música, tú te postras y adoras también a la estatua. No, perdone, es que, ya le he dicho, es que tengo otra religión, yo tengo otro Dios y yo adoro otro Dios. No, y te he dicho yo a ti que tú puedes adorar a quien tú quieras, pero que cuando suene la música te postres y adores. A esta también. Venera la estatua y luego tú adoras a quien tú quieras. Cada uno en Babilonia podía, hermanos, creer y postrarse ante quien quisiera. De hecho, Nabucodonosor sabía que Daniel y sus amigos adoraban a Dios. Eran hebreos y adoraban al Dios de los hebreos, al único Dios verdadero. Y eso no le importó para ponerlos como altos funcionarios. Babilonia no tiene problema si tú eres maradoniano, de la iglesia del Palmar de Troya, ateo cientificista, vegano, seguidor de Jesucristo. A Babilonia le trae sin cuidado lo que tú seas. Ahora, eso sí, cuando suene la música, te postras y adoras la imagen. Y si no, no tienes carné 666 de buen ciudadano. ¿Se entiende? Y claro, quien no tenga el carné será echado en el infierno de un horno de fuego ardiente. ¿Por qué? Porque Babilonia es el progreso, ¿entiendes? Y no puede permitirse acoger en su seno a los enemigos del progreso, los antisociales, los intolerantes, los enemigos de las libertades merecen morir y caer en el olvido. ¿Puedes imaginarte un momento la escena? Allí están los más grandes, los intelectuales, los magistrados, los mejores economistas, los capitanes, los influencers, los youtubers, la prensa entera. El oro refulgente de la estatua está brillando, dándole al paisaje como una especie de aire mágico, ¿no? Místico. De repente el hombre más poderoso sobre la tierra aparece y hace una señal, y entonces estalla la música. ¿Estás conmigo con tu imaginación ahí? Y cuando la música estalla se agitan las emociones. El ambiente es electrizante. De hecho, hay que estar muerto para no sentirse como transportado, ¿no? Yo me imagino allí a los presentes, ¿no? Con ese pregón, con esa música sonando, el oro refulgente. Imagínate en una sociedad entonces donde no había construcciones así, de oro puro, refulgente en medio de la llanura, el ambiente. Y yo me imagino a la gente postrándose incluso con lágrimas, sintiéndose casi hermanados en una hermandad muy pura, conectados, orgullosos de ser miembros del Imperio Dorado, sintiendo que casi ya con la yema de los dedos tocan la felicidad absoluta, porque pertenecen a... Y de repente 3 que desafinan, discordantes, 3 que se quedan de pie. Ananías, Misael y Azarías, que se desmarcan de la multitud. Para Babilonia son como un grano infectado, como una piedra en el zapato. Para Dios son como un lirio entre los espinos, como un canto, como un beso. Y claro, el servicio de inteligencia hizo su trabajo, ¿no? Rey, dijeron los chivatos, hay 3 disidentes que no te respetan. Que no te respetan. Mira cómo se expresan. Aquí hay 3 que no te respetan, no adoran tus dioses ni adoran la estatua. Rey, aquí hay 3 con un discurso de odio. Tienen un discurso de odio contra ti, contra tus dioses, contra la estatua, contra el Estado, contra Babilonia, contra la humanidad misma. Claro, enseguida los santos rebeldes son traídos al rey y Nabucodonosor les recuerda cuál es su obligación: doblar la rodilla delante del monumento. Y también les recuerda cuál es la amenaza: horno de fuego. Y en un alarde de soberbia, Nabucodonosor le dice: si no la adorareis, seréis echados en el horno, y que Dios será aquel que os libre de mi mano. Esa es Babilonia. Esa es.
Esa es Babilonia. Que manifestó su espíritu en Babel, en la llanura de Sinar. Que manifestó su espíritu en el imperio asirio. Que manifestó su espíritu en esta Babilonia del 605 a.C., que manifestó su espíritu en la Roma imperial, que manifestó su espíritu en la Revolución Francesa y que sigue manifestando su espíritu. Al final, ¿de qué estamos hablando? El mundo. Este es el mundo. Este sistema anticristo presidido por Satanás. Esa es Babilonia. Finalmente, un estado totalitario que aspira a definir la realidad y a controlar la realidad, que se cree con el derecho de atar las conciencias de las personas y decirles qué pensar y qué sentir y qué hacer. Y que tiene la indecencia de acusar a los disidentes de falta de respeto. Falta de respeto por no plegarse a sus ensoñaciones, su culto y su programa. Hermano, si alguien está faltando aquí el respeto a alguien, es Nabucodonosor a estos tres. Porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios y nada, ni nadie, ni hombre, ni Estado tienen el derecho de violar la conciencia de otro. Nadie puede obligarme a aceptar como bueno lo que yo en mi fuero interno considero malo. Nadie puede obligarme a rechazar como malo aquello que considero amable y justo. Nadie debe privarme de mi libertad, la libertad de mantener y de expresar mis convicciones interiores, las convicciones que sustentan mis actos. Como dijo Abraham Kuyper, como hombre me paro libre y audaz, y le cito literalmente, como hombre me paro libre y audaz contra el más poderoso de mis prójimos. En la esfera del Estado no me rindo, ni me postro ante nadie que es hombre como yo. Este derecho lo tiene Dios y Él solo. Ningún hombre tiene derecho de gobernar sobre otro hombre. Cuando Dios me dice, obedece a tus gobernantes, por ejemplo, entonces sí. Entonces yo me humildemente inclino mi cabeza sin comprometer en lo más mínimo mi dignidad personal como hombre. Pero nadie puede, fin de la cita, ¿no? Nadie puede obligarme a ofrecer un culto que considero perverso. Nadie puede obligarme a dar mi amén a aquello que tengo por falso. Y hermanos, Babilonia no ha cambiado. En la Babel actual, Babilonia 3.0, el totalitarismo ya no exige que nos postremos delante de una estatua de 30 metros. Pero sí se exige lealtad a un conjunto de creencias progresistas, muchas de las cuales son incompatibles con el sentido común, con la ciencia y con la fe cristiana. Sin embargo, hermanos, el pregón ha sido escrito hábilmente. La Babilonia de hoy quiere darle forma a la realidad, en primer lugar manipulando el lenguaje. Por ejemplo, ya no se habla de aborto, sino de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Pero qué tontería es esa? Me indigno, me enfado, me entran ganas de pelear. Y pido al Señor que mantenga mi corazón sensible para nunca dejar de enfadarme. Quiero enfadarme más porque la santidad, el que ama se enfada. El que no se enfada por nada, tiene que revisar su amor. Si tú entras a mi casa y quieres violar a mi niña, yo convertiré mi 1,65 en una máquina de guerra. ¿Por qué? ¿Porque odio? No, porque amo. Babilonia quiere darle forma a la realidad manipulando el lenguaje, y este es solo un ejemplo. Pero también introduciendo caprichosamente nuevos derechos, como el derecho a ser padres. ¿Qué derecho es ese? No existe el derecho a ser padres, eso no es un derecho. La paternidad es un don, no un derecho. Nadie tiene derecho a ser padre. Es un privilegio, es un don que Dios concede. No te dejes engañar, hermano. Y hay un ejército de artistas, intelectuales, tertulianos, opinadores de prestigio,
que se declaran amigos del pregón, en aras del progreso, en aras de la libertad. Y los medios de comunicación se encargan de que la puesta en escena de las nuevas estatuas doradas, del hedonismo, del individualismo, del relativismo filosófico, del relativismo moral, que toda esa puesta en escena sea épica, que sea tan electrizante, que se lleve por delante toda resistencia, que los nuevos adoradores también se postren entre lágrimas y se sientan hermanados. Música para seducir y un horno para intimidar. Música y horno. Y la presión, claro, es casi irresistible. ¿Quién se atreve a disentir, hermano? ¿Quién se atreve a exponerse al horno de fuego del ostracismo, de la condena social? ¿Quién se atreve a decir que él no es él, es ella? O sea, me he explicado, me parece que me he hecho un lío, ¿no? Que él no es ella, es él, es un hombre, porque en cada cromosoma de su cuerpo lleva incardinado, pues, cromosomas masculinos. Pero ahora hay personas que no solamente quieren vivir su propia fantasía de autoconfigurarse, sino que quieren a mí obligarme a participar en la farsa, obligarme a ponerme de rodillas ante la estatua de la ideología de género. Me pide que niegue lo que sé, que participe en esa fantasía llamándole ella, cuando yo sé que no es ella, que es él. Y hermanos, la Babel de hoy, como los domadores de circo, un poquito de seducción, un poquito de mano izquierda y látigo. Eso sí, quieren que nosotros pasemos por el aro y llamemos libertad a aquello que no es sino delirio. Y los cazadores de herejes, claro, están por todas partes. Una legión de chivatos patrullan Facebook y Twitter e Instagram, buscando rebeldes, buscando odiadores, buscando discursos de odio. ¿Y quién está dispuesto a recibir el estigma de ser llamado homófobo o machista? ¿Quién quiere ser un odiador en esta Babilonia de buen rollo? De paz y amor. Aquel día, hermanos, en ese llano, 3 hombres decidieron, escucha bien, decidieron que es mejor tener un cuerpo quemado que un espíritu manchado. Es mejor tener un cuerpo quemado que un espíritu manchado. Sabían que vivían en un mundo de mentiras, pero decidieron que la mentira no viviría en ellos. Ellos eran conscientes de que violar las reglas del juego era exponerse a la muerte, pero también sabían que, como alguien dijo, y ahora cito, una persona que vive para su propia comodidad y supervivencia y que está dispuesta a vivir una mentira para salvaguardarla, es un hombre desmoralizado. Y yo podría añadir, es un cobarde. Pero ellos no son ni cobardes ni están desmoralizados. Ellos abrigan en su pecho la pasión por una causa mayor que la vida, una causa más preciosa que la integridad física. Tenían una razón para morir. Ese también podría ser un título para este mensaje, una razón para morir. A ver, muchachos, le dijeron, ¿vais a postraros o vais a seguir viviendo en la edad media de la ignorancia, aferrados a vuestro discurso de odio? ¿Te vas a inclinar reverente cuando suene la música o prefieres irte derecho al infierno, al horno? Pero ellos dijeron, mira, no tenemos que deliberar esta cuestión, es un asunto ya decidido. No tenemos que ponernos a pensar, no tenemos que ponernos a orar, ni siquiera tenemos que responderte al respecto. No es necesario que te respondamos. Es un asunto, como he dicho, que está resuelto hace mucho tiempo. Rey, no serviremos a tus dioses. Cuando Nabucodonosor escuchó eso, la rabia torció su gesto y ordenó que el horno se calentara a lo que diere, al máximo. Y la carne, supongo que la carne y el demonio desplegaron todos sus argumentos para que esos hombres dieran marcha atrás. Yo me imagino a los demonios encaramados ahí a la chepa de ellos, diciéndoles al oído, no es justo, no es justo, no es justo. Vais de valientes, pero no es justo.
No es justo que vosotros os planteéis de esta manera y vais a dejar a toda vuestra familia llorando. ¿Qué pasa con vuestras esposas? ¿Qué pasa con vuestros hijos? ¿Qué pasa? No es justo que vosotros, por esta bravuconería de ahora no me voy a... No es justo. Vais a hacer sufrir a la gente que más queréis. Las vais a dejar sin vuestros abrazos y sin vuestros besos. No es justo. O tal vez el diablo lo intentó de esta manera. Mira, no tienes que adorar. Entiéndelo. Solo flexionar las rodillas. En tu mente, tú flexionas las rodillas y en tu mente tú te cantas un salmo de David. ¿Entiendes? No. Tú para tu adentro, tú estás adorando al Dios vivo. Solamente disimula. O tal vez el diablo les dijo algo como esto. Mirad, Dios os ha puesto en un lugar de influencia. Vale, sí, está mal adorar, pero va a ser un momento. Piénsalo así, calibra, pon las cosas en balanza. Va a ser un momento, póstrate, luego te levantas y sigues estando en un lugar de influencia y tendrás miles de oportunidades y mucho tiempo para hacer mucho bien a muchas personas. Si ahora no te postras, se acabó. Esa influencia se va a acabar. Vais a morir esta tarde. Y no vais a poder hacer todo el bien, ¿sabe? El potencial que tenéis. Y lo vais a echar por el cubo, al cubo de la basura por esto. O tal vez el diablo le dijo, oye, pero Dios perdonó a Aarón. Aarón no solamente se postró, este hizo un becerro de oro. Dios es misericordioso, Dios es perdonador. Mira, ya está, póstrate y luego te arrepientes. Hay pecados peores. Moisés mató a un tipo. David, el rey, no vea la que lió. Al lado de estos pecados, el vuestro será una travesura. No sé si esos fueron los ataques, pero sospecho, que más o menos, ahora de una manera, ahora de otra, todos esos pensamientos, todos esos dardos, todas esas insinuaciones vinieron a ellos para seducirlos, para que no fueran fieles al Señor. Pero a cada uno de esos dardos, ellos alzaron el escudo de la fe, porque ellos tenían la palabra profética más segura. Éxodo 20, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ella, no las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, etc. Hermanos míos, la sociedad avanza a pasos agigantados hacia un totalitarismo, donde papá Estado reclamará para sí el derecho de filtrar tus oraciones, tus suspiros, tus convicciones más íntimas, calibrar tus amores, calibrar tus lealtades y ser el sumo sacerdote de todo tu estilo de vida. Son muchas las señales que apuntan a que estamos al borde de un nuevo periodo de intolerancia hacia los cristianos y que vamos a tener que enfrentar dificultades que en esta parte del mundo no habíamos sospechado. Con esto yo no estoy diciendo que tengamos que salirle al encuentro no digo que tengamos que salir al encuentro del sufrimiento, que tengamos que convocarlo. Es justo que oremos al Señor diciendo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. No quiero soportar sufrimiento, no quiero. Pero tenemos que estar preparados, hermanos, tenemos que estar preparados para beberla si la providencia nos propone ese trago. Debemos desarrollar una mentalidad que nos haga estar preparados para el conflicto. Debemos desarrollar una mentalidad para el ninguneo, para la burla, para el insulto, para la estigmatización, para la denuncia, para el acoso, para la multa, para la cárcel o para la muerte. Y hoy es el día de resolver esa cuestión, para que cuando llegue no tengamos que deliberar, para que cuando llegue podamos decir como estos tres, eso ya lo resolví hace tiempo. Rey, no hace falta que te respondamos, te lo podemos decir ahora mismo ya. No tenemos que orar, ni sopesar, ni nada de eso. Eso está hecho.
Hermanos, la clase, alguien dijo, cito literalmente, la clase de cristianos que seremos en el momento de la prueba depende de la clase de cristianos que seamos hoy. La clase de cristianos que seremos en medio de la prueba depende de la clase de cristianos que seamos hoy. Hoy es el momento de echar pellejo. Hoy es el momento de afirmar nuestro rostro para ir a Jerusalén como hizo Jesús. Hoy es el momento. Y si hoy no estamos dispuestos a soportar un pequeño menosprecio para identificarnos con Cristo, mañana no vamos a poder estar de pie cuando suene la música. Todos los que quieren vivir piadosamente, palabra del Señor, padecerán persecución. Ahora, mientras estemos en Babilonia, y lo estamos, hay un bautismo de sufrimiento inevitable. Buena parte del cristianismo popular hoy en día se ha convertido en una religión psicologizada, encaminada a erradicar ansiedades, donde los cristianos procuran obtener el mayor bienestar emocional. Para muchos, el cristianismo no es más que un culto de autoayuda. Pero hermanos, tú y yo sabemos que en el Nuevo Testamento esa idea estalla por los aires. No hay verdadero cristianismo sin una medida de sufrimiento. No todos en todo momento con la misma intensidad, pero sin una medida de sufrimiento. Y en los minutos que me restan, esta es la introducción solo. No, es de broma. Pero en los minutos que me restan, de manera rápida, sin tomar mucho tiempo, quiero solo bosquejar algunas verdades que deben armarnos para sufrir cuando el programa totalitario del príncipe de este mundo colisione con las demandas de nuestro Señor. Quiero dirigirme a las almas de los disidentes, de los que no van a pasar por el aro. El sufrimiento es un don. Mira este versículo, Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido. ¿Os es qué? Concedido. A causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Así que el apóstol Pablo habla de dos concesiones, dos regalos, dos gracias que se nos dan. La gracia de creer en Dios, no solo que creáis en Él, os es concedido que creáis en Él. Esa es la primera gracia, fe salvadora. Por otra, la concesión, el regalo, la donación, la gracia del sufrimiento cristiano. Os es concedido que creáis en Él, os es concedido que padezcáis por Él. Se nos regala, hermanos, y esto a veces es difícil encajarlo, pero se nos regala una participación en los sufrimientos, en los padecimientos de Cristo. Y Dios nos conduce a sabiendas a esa tierra incómoda, nos pone bajo la amenaza del horno para precisamente allí enriquecernos, para darnos tesoros que no nos va a poder dar en ningún otro sitio. Y quiero destacar cinco bendiciones en la tierra del sufrimiento, mientras somos bautizados en el sufrimiento. En primer lugar, se nos da el sufrimiento como un crisol donde la fe se purifica y fortalece. Vosotros os alegráis, dice el apóstol Pedro en su primera carta, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada vuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Igual que el oro es sometido al fuego para que escupa la escoria, nuestra fe es probada en la aflicción para que se aquilate, para que solo quede fe verdadera, 24 quilates, y que sea esa fe como una joya que Dios mismo pueda alabar para alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Algunos piensan que la fe de estos tres era buena, era una fe verdadera, pero les faltaba un hervor, ¿no? Tuvieron fe, pero podían haber tenido más fe, ¿no? Porque ellos dijeron, nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego y de tu mano nos librará. Y si no, y algunos dicen, oh, qué pena, ese y si no, muestra la debilidad de su fe. Era fe verdadera, pero bueno, tienen ahí esa duda. No, hermano, ese y si no, precisamente muestra la pureza de la fe. Eso es lo que te da la clave para entender que la fe era muy pura, estaba muy aquilatada. Porque la fe auténtica no consiste en aferrarme a la idea de que Dios me va a librar de las llamas.
La fe verdadera consiste en decir Dios es Dios y su palabra es verdad. Y cuando Él dice no te postres delante de ningún otro Dios, esa es la verdad. Dios es Dios, me libre de las llamas o no me libre de las llamas. Yo no soy Dios, yo no sé si Dios en su soberanía ha escogido llevarme a su presencia a través del horno. No lo sé. Yo sé que puede librarme, pero no lo sé. No lo sé. Pero lo que sí sé es que Él sigue siendo Dios, sigue presidiendo la escena, sigue dándome un mandamiento y sigue velando en su pacto por mi bien. Él ha dicho, yo no dejaré nunca de hacerte bien. Por lo tanto, si tengo que entrar al horno, el horno será sendas de justicia por las que el Señor me guiará. La segunda bendición que se nos da es que se nos concede una seguridad de salvación más honda, más profunda. Cuando el apóstol Juan escribe su primera carta, en el capítulo 3, dice, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. En esto, es decir, cuando amamos en verdad, cuando amamos y servimos a los hermanos, en esto sabemos que somos de la verdad. Sabemos que somos de la verdad cuando amamos y servimos a los hermanos. Es decir, cuando amamos y servimos a los hermanos, se profundiza nuestra certeza de que somos del Señor, de que estamos en la verdad. Y sigue diciendo, y nos sentiremos seguros delante de Él. Si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. Hermanos, lo mismo que ocurre con el amor y el servicio, o el servicio de amor hacia los hermanos, cuando podemos servir de manera sacrificial a los hermanos, lo mismo ocurre con el sufrimiento. Cuando podemos atravesar por el sufrimiento, dando pasos fieles al Señor, se profundiza nuestra certeza de que somos de Dios y estamos en la verdad. Eso fue lo que pasó con Juan y con Pedro cuando salieron llenos de gozo de la presencia del concilio. Sus cuerpos estaban llenos de verdugones porque los habían apaleado, a latigazos los habían machacado. Pero ¿recuerdas cómo salieron? Sus almas estaban bailando bajo la luz de una certeza. Dios los había tenido por dignos de sufrir afrenta por causa del nombre. Salieron contentos por el privilegio que Dios les había dado de ser tratados igual que trataron al Señor Jesús. El Maestro les había dicho, si el mundo os odia, tened presente que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si os dispensan el mismo trato que me dispensan a mí, es porque sois míos. Es porque me ven en vosotros. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Gozaos y alegraos, dijo el Señor en el Sermón de la Montaña, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y cuando uno puede atravesar ese valle de sufrimiento por causa del nombre y puede atravesarlo en debilidad, pero con fidelidad, uno sale de allí teniendo una nueva certeza de que soy de Cristo, de que Cristo es mío, de que mi nombre está ligado al suyo, de que su causa es mi causa es su causa, y por lo tanto el trato que le dieron a él es el trato que me dieron, que nos dan a nosotros subjetivamente. Nada cambia en nuestra posición objetiva, nada cambia. Nuestra posición es firme, ¿no? Depende del pacto de Dios, pero subjetivamente tenemos nuestra confianza de ser de Cristo y de ir camino hacia nuestra heredad. Se profundiza. Sabemos interiormente que nuestro amor no es una pose, no es una frase, y nuestro corazón gana confianza delante de Dios, y nuestra oración es más atrevida en el buen sentido de la palabra. En tercer lugar, hermano, entre las llamas del sufrimiento tenemos la oportunidad de confirmar y sellar nuestro testimonio. El mundo escucha nuestro discurso y nos escucha decir que su misericordia es mejor que la vida, pero en el fondo yo creo que la mayoría piensan que exageramos. Bueno, su misericordia, pero piensan eso hasta que estamos dispuestos a dar la vida. Y cuando estamos dispuestos a dar la vida, Esteban mártir, por ejemplo, ¿no? Los creyentes a los que escribe el autor de Hebreos, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo.
el despojo de vuestros bienes, sufristeis con gozo. ¿Cómo se hace eso? Os han atropellado injustamente y habéis sufrido, no dice con paciencia, que también con gozo. ¿Cómo? Sabiendo que tenéis en vosotros una herencia perdurable en los cielos. Y yo me imagino a esas personas que despojaron injustamente a los hermanos por causa de su fe. Desde luego, después de hacer eso, por lo menos debían estar convencidos de que su predicación no era un parloteo, no era una convicción efímera. Su predicación iba en serio y ellos la creían y la respaldaban con sus vidas. Hermanos, cuando estamos en medio del sufrimiento, nuestra predicación gana peso. Por ejemplo, y no solamente gana peso delante de los incrédulos, también delante de los hermanos. Cuando Pablo escribe a los filipenses dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. ¿Cómo, Pablo? La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. A ver, repítemelo que me he perdido, Pablo. Tú dices que por el hecho de que tú estás en prisión, se animan los hermanos. Exacto. Los hermanos, cobrando ánimo en el Señor por mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Me he perdido definitivamente. Explícamelo, Pablo. ¿Qué está pasando aquí? Pues, hermano, lo que está pasando es que cuando Pablo estuvo dispuesto a entrar en prisión por causa del testimonio de Cristo, cada sílaba que Pablo había pronunciado ganó peso. Porque es un sello, es una confirmación, es lo que digo, un peso cayendo sobre el mensaje que Pablo había sembrado en el corazón de ellos. Su predicación había sido potente, pero combinada con ese testimonio paciente y sufriente, el mensaje como que encajó mejor en el corazón de los hermanos. Y el Espíritu Santo usó eso para espolear a la iglesia del Señor. Y en lugar de acobardarse los hermanos porque el predicador estaba preso, se llenaron de valor, porque sabían que si él estaba preso, que si él estaba dispuesto a pagar ese precio por sostener las verdades que había sembrado en sus corazones, las verdades que habían sembrado en sus corazones eran ciertas, eran seguras, y por lo tanto merecía la pena morir por ellas. Y se vinieron arriba y en lugar de achantarse, predicaron con más denuedo. En cuarto lugar, el sufrimiento es un don porque por la gracia de Dios es un lugar donde encontramos liberación de apegos mundanos que nos esclavizan. Allí se nos quitan las tonterías. Nabucodonosor se acerca para ver la cremación y se espanta. Porque dice, ¿no echaron a 3? ¿No echaron a 3 atados? ¿A 3 cómo? Atados. ¿No echaron a 3 atados? Yo veo 4 sueltos. Veo a 4 sueltos. Hermano, estos 3 no se quemaron. Sus ropas y sus cabellos ni siquiera olían a humo. Salieron intactos. De hecho, salieron mejor que entraron. Porque la Escritura dice que entraron atados de pies y manos. Sin embargo, ¿qué pasó con las cuerdas? No sabemos exactamente qué pasó con las cuerdas, pero yo sospecho que ardieron. Eso fue lo único que ardió. Y si no ardieron, pues se las quitaron y las dejaron ahí, pero supongo que ardieron. Fueron devoradas por las llamas. Y eso es lo que pasa en medio del sufrimiento. Pensamos que el sufrimiento nos va a achicharrar y lo único que achicharra son las cuerdas que nos atan. Las pequeñas vanidades que nos atiborran, que nos llenan de ansiedad, que nos llenan de lujuria. Todo eso se quema en medio del sufrimiento, se desvanece. Preocupaciones infantiles, ocupaciones insignificantes, batallas tontas, vanidades que nos lastran, se quedan ahí en el horno. Eso fue lo que experimentó el médico
Kirchmerry, en la antigua Checoslovaquia comunista, durante una larga pena de prisión. Tenía un historial de palizas, torturas, interrogatorios, vejaciones, y en sus memorias él escribe, y ahora le cito literalmente: a medida que la vida espiritual de uno se intensifica, escribe en prisión, de cuando en cuando lo sacaban para darle la del pulpo, y después lo metían allí, reventado, hecho polvo. Él escribe: a medida que la vida espiritual de uno se intensifica, las cosas se vuelven más claras, y la esencia de Dios se comprende más fácilmente. A veces una sola palabra o una sola frase de las Escrituras basta para calmar a una persona con una luz especial. Un nuevo matiz, un nuevo significado se revelan y penetran en nuestro interior y permanecen allí durante semanas o meses. ¿Qué ha pasado? Las cuerdas, hermano, las cuerdas se queman. Y cuando el corazón es liberado, una sola frase de la Escritura es un banquete que dura meses. Por último, hermanos, el sufrimiento nos depara una experiencia, y esta es la mejor, esta es la mejor. Una experiencia de profundo compañerismo con el Dios Trinidad. ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Sí, veo 4. ¿Quién es el cuarto hombre? Estoy convencido que es el Cristo preencarnado. Él es el cuarto hombre. ¿Por qué caminan, por cierto? ¿Por qué caminan? ¿Por qué no están quietos? ¿Por qué caminan? No lo puedo afirmar, no puedo ser dogmático aquí, la Biblia no lo dice, pero la expresión es similar a la que Moisés usa en Génesis cuando dice que Dios se paseaba en el Edén con Adán al aire del día. Hermanos, lo que aquí ha ocurrido es que Emmanuel ha venido, Dios con nosotros, y el horno ardiente, escucha, el horno ardiente se ha convertido en un pequeño Edén, en una antesala del cielo. Yo creo que estos 3 nunca experimentaron un momento más glorioso de este lado de la eternidad, más intenso de gloria que este momento, de puro compañerismo con el varón de dolores, con el experto en quebrantos. Acabamos de cantar hace ya un ratito que cantamos: que tu espíritu me guíe sin frontera, más allá de las barreras, ¿no? Algo así dice. Más allá de lo soñado, ¿no? Dice. Donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Bueno, esa pudo ser una canción que cantasen ellos ahí. Más allá de lo soñado, del horno de fuego. Donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Presencia, hermanos, presencia, eso es lo que buscamos. Presencia, nosotros no buscamos un credo. Jesús no es una frase en una confesión de fe. Y no seré yo el que critique, no, yo soy un convencido del credo. Pero buscamos a un Dios personal, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Presencia, tu rostro buscaré. No escondas tu rostro de mí. Y en medio del sufrimiento, el Señor se acercó de una manera inusitada. Y finalmente sabemos cómo terminó la historia. El rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Nabucodonosor no se convirtió aquí, pero al menos simpatizó con el Dios de los hebreos. Prohibió la blasfemia bajo pena de muerte. Yo creo que Nabucodonosor se terminó convirtiendo, en mi opinión, a lo mejor la tuya no, pero todavía no, aquí todavía no. Dios lo tuvo que poner primero a comer hierba, como los bueyes, pero todavía no. Pero por lo menos simpatizó, prohibió la blasfemia, engrandeció a estos 3, y aquel día la estatua, la gloria, el glamour de Babilonia no fue el centro en la escena, sino el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora, hermanos, el fuego no ardió en estos 3, pero sí ardió en el cuerpo, por ejemplo, de los mártires de Oxford, Ridley, Hugo Latimer. Ayer estuvimos viendo Palacio de San Telmo, fue, ¿no?
por abajo donde estaba el tribunal de la Inquisición. El castillo, exacto. Sí, demasiado palacio. El castillo de San Telmo. San Jorge, lo he dicho todo al revés. Sí. Y pensaba, ¿no?, en esto, ¿no? Ellos fueron liberados, pero algunos murieron aquí, muy cerquita, bajo las torturas, en las diferentes inundaciones que habían, o quemados al otro lado. Sin embargo, cualquiera que sea nuestra porción, y termino, ya sea que el Señor nos saque del horno, o ya sea que nos permita sufrir de manera que no habíamos calculado, imaginado, podemos descansar en la promesa de Cristo. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Después de esto miré, dice Juan, y aquí una gran multitud delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, Babilonia ha montado su fiesta, quiere obligarte a participar. Babilonia ha erigido su estatua como un pendón a los pueblos y te ordena que te postres. Pero yo te animo, nos animamos unos a otros en esta mañana a gritar, que nuestro grito de amor y de guerra sea: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. No me voy a postrar delante de ningún otro Dios, de ningún otro sistema de creencia que niegue la verdad de la palabra del Señor. Seremos posiblemente bautizados más o menos intensamente en el fuego, en el horno de fuego. Pero recuerda 5 cosas. 1, tu sufrimiento será un crisol donde la fe se purifica, se aquilata y se fortalece. 2, entre lágrimas alcanzarás una seguridad de salvación más honda. 3, sellarás de modo incontestable tu testimonio. 4, hallarás liberación de apegos mundanos que te lastran, que te detienen. 5, tendrás una experiencia de profundo compañerismo con Dios, y no solo con Dios, sino con los hermanos, con los peregrinos que sufren también las mismas hostilidades. Por lo tanto, hermanos, que nuestro corazón cante esas palabras. Supongo que habéis cantado alguna vez esa canción, ¿no?, antigua. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Atrás el mundo. La cruz delante. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Vamos a orar.